tal amigos? De nuevo, placer. Miren, el culto de Heaven's Gate, que fue este culto comandado por Marshall Applewhite en San Diego, California, y en toda California y varias partes de Estados Unidos, tiene bastantes situaciones que parece que hay control mental monarca involucrado. La razón por la cual hago este directo, porque un día 26 de marzo de 1997 se descubrió en una mansión en San Diego, California, el cuerpo de muchos integrantes de esta secta, de este culto extraterrestre y bíblico, porque tenía de las dos cuestiones, tenía tanto la cuestión alienígena como la cuestión bíblica. Y bueno, vamos a analizar las claves, los puntos que puede ser que nos lleven a la cuestión del control mental monarca, y también podemos observar estos documentos en la excelente página, y muchos documentos de estos están desclasificados porque la CIA y el FBI tienen bastante información del culto de Marshall Applewhite en la página de blackpower.com, una página que siempre he recomendado para ver los archivos desclasificados de bastantes cuestiones. Lo tiene por orden. Esta persona fue un ex militar y ahí se encarga de, pues obviamente, de publicar estos documentos en su archivo original. Es cuestión de buscar por secciones el archivo que se requiera, porque hay de la ufología, hay de los cultos, hay uno muy bueno sobre John Lennon, hay otro sobre John F. Kennedy, hay bastantes archivos. No alcanzaríamos en este canal a nombrarlos, pero muchos tienen que ver con la actividad ufológica y la tecnología del gobierno del Estado Profundo. Pero bueno, agradezco y mando saludos a todas las personas que se están uniendo a este directo. Vamos a analizar quién era primero el señor Marshall Applewhite, esta persona que tenía una mirada alucinada, una mirada profunda, de la misma escuela a la manera de Charles Manson. Y Fritz Springmeier, en su libro de La fórmula Illuminati para crear un control mental monarca, nos habla de esta mirada profunda y fija que tienen las personas con control mental. Por ahí el tirador, o uno de los tiradores jóvenes que sale en el juicio con una peluca de color naranja, también tenía esta mirada alucinada que nos da esa cuestión del control mental. Últimamente podemos ver la cara de Amanda Bynes, la que publicamos en estos momentos, hace poco en este canal, sobre su mirada extraña y fascinada, alucinada, en la cual pues ella se encontró caminando desnuda por una calle y ella misma pidió ayuda al centro psiquiátrico. Eso no lo dije en el directo y es muy importante señalarlo, porque la señora Amanda Bynes, que pidió ayuda, en una característica de las personas con control mental monarca es que siempre se vuelven a reprogramar ellas solas. Cuando se sienten frustradas, llaman al perpetrador para que los rescate. Por eso es muy extraño que Amanda Bynes haya llamado por teléfono al mismo centro psiquiátrico. ¿Qué persona llama a un centro psiquiátrico cuando está desvalida? Llamas a la policía, llamas al 911, llamas a un vecino, llamas a alguien, pero no a un centro psiquiátrico. Esto ocurrió con Amanda Bynes, lo cual nos habla de la reprogramación, o de que las capas de la reprogramación se estaban volviendo a solidificar en su mente. Habrá personas nuevas en este canal que quizá no sepan de qué estoy hablando, de qué es el control mental monarca, de qué se trata todo esto, porque he visto que muchas personas se unen. Repito, vayan a leer el libro de Fritz Springmeier, La fórmula Illuminati para un control mental total sobre los esclavos, y su segundo libro que hizo después de ese, que no, ese sí no lo he traducido, traducí algo en Patreon, llamado Vistazos profundos a la fórmula Illuminati, se llama el segundo libro. Pero vámonos de lleno al culto de Marshall Applewhite, a este culto siniestro de Heaven's Gate, el cual terminó con la vida de muchísimas personas. ¿Quién fue Marshall Applewhite? Marshall Applewhite fue un maestro de música en una universidad estadounidense en California, el cual realmente, creo que no recuerdo si era en California, pero bueno, esta persona enseñó en una universidad la cuestión musical. Durante su infancia, esta persona sufría
de aislamiento por parte de sus padres. Tenía una sexualidad confusa, pues era un homosexual y estaba confundido en torno a su vida sexual. Esto nos habla el documental también de HBO que hace mucho salió. Y bueno, creció y se unió a la cuestión musical. Obtuvo una licenciatura en música siendo una persona muy talentosa para el arte musical y siendo una persona muy agradable con los que estaban a su alrededor. Marshall Applewhite, como maestro de música, dicen los ex estudiantes que hablaron para el documental de HBO y en otros centros noticiosos que ha salido la información, porque desde 1997, donde el culto llegó a su fin, hasta la posteridad han salido bastantes documentos y artículos noticiosos al respecto. Por tanto, podemos entender que Marshall Applewhite, como maestro de música en una universidad, fue muy buen maestro. Era una persona que no era un líder, digamos, que llegaba vociferando y dando órdenes, pero su presencia imponía sin que él imponga con fuerza a los alumnos su personalidad. Era una persona de hecho muy agradable, se veía como un hippie, como un contestatario, y era muy relajado. De hecho, se sentaba en la misma silla de los alumnos y hablaba con ellos como si fuera otro de ahí. Y eso, pues, había una conexión con el alumnado muy buena. Y realmente Marshall Applewhite, pues, tenía esta conexión y además que era un gran músico. Por tanto, todos los alumnos que estaban ahí los tenía fascinados con sus artes musicales y sabía cautivar a un salón entero o a un grupo entero y tenerlos en la palma de su mano mediante la pura música y su enseñanza. Tenía mucho carisma el tipo. Fue muy interesante que lo expulsaran hubo rumores de que se involucró con uno de sus alumnos masculinos como maestro, siendo que esta conexión, que le repito que tenía, le agradaba a todas las personas, se involucró con uno de sus compañeros masculinos y se ocurrió el rumor. Al correrse el rumor, pues lo sacaron de la escuela, obviamente. Entonces, el tipo tenía cuadros depresivos, y esto lo analiza también un psiquiatra. Era una persona depresiva, confusa, que no tenía una idea, pues, obviamente que la música era su pasión, pero no tenía una idea más allá de su espíritu, digamos, de qué hacer con el aspecto religioso o espiritual de su ser. Por tanto, esto le provocaba confusión y le provocaba estrés. Aquí podemos observar que si este no fue un niño probeta, monarca, lo que sigue parece ser, si esto no nos da que es un rasgo de niño probeta monarca, los niños que se hacen en los laboratorios de la CIA y obviamente de los centros profundos del estado más psicótico Illuminati, podemos ver otras cuestiones que sí. Al salir de esta cuestión, se fue o quiso enseñar en otra universidad, pero cayó víctima de un brote psicótico. Aquí ya estamos hablando del control mental operando. El tipo fue diagnosticado con paranoia y fue diagnosticado con psicosis. Cayó no nada más en depresión, que es una enfermedad mental tremenda, sino también el tipo cayó víctima de brote psicótico que lo mantuvo en el hospital. Fue en el hospital donde conoce a una enfermera que estaba nutrida de conocimientos esotéricos y alienígenas. Una persona que le abrió la percepción de lo que realmente estaba pasando a nivel espiritual y cósmico, y se quedó prendado de ella, de su amiga. La enfermera le mostró las bases de su pensamiento filosófico y espiritual. Este pensamiento fue el que adoptó Marshall Applewhite como modo de vida y prácticamente como la base del culto que más tarde degeneró en algo terrible y temible. Después de que esta persona se unió con la enfermera en una aventura intelectual conjunta, volvió a enseñar en otra universidad
y en esa universidad lo vuelven a expulsar por lo mismo, por volverse a involucrar sentimentalmente con un alumno. Estas personas realmente pensaban que estaban en otro orden de percepción. Son narcisistas completos, ¿no? Tanto la enfermera, no recuerdo el nombre de la enfermera, y el señor Marshall Applewhite, que a la postre pasó a ser el líder indiscutible del culto. Pero vamos analizando entonces, ¿por qué digo esto? Porque estas personas, cuando salió de la universidad, volvió a contactarse con su amiga, la enfermera, y pues prácticamente comenzaron a reclutar gente para su culto siniestro y extraño, más extraño que siniestro en ese momento. Por tanto, al unirse las dos vertientes, la bíblica de Marshall Applewhite y la vertiente extraterrestre o alienígena del culto de la enfermera, se conjuntaron en un culto en el cual ellos clamaron que eran los enviados divinos de otra dimensión para rescatar a las personas de sus cuerpos terrenales y llevárselas en una nave a lo que se denominaba como el siguiente nivel. El siguiente nivel en el donde ibas a ascender físicamente en una nave extraterrestre y prácticamente pues ibas a ir a otra dimensión y tu cuerpo terrenal iba a brillar en luz y todos iban a ser felices para siempre en esa dimensión alienígena, lo cual se llamó obviamente el culto a la puerta del cielo, porque también había un estilo de paraíso terrenal en estas enseñanzas estrafalarias de este culto pues extraño. Bueno, dice: saludos cordiales desde mi patria socialista y revolucionaria Venezuela. Dios me lo bendiga en grande. Gracias por su atención, por revelarnos las informaciones que están por suceder a nivel mundial, dice Inocencio Molina. Claro, saludos hasta Venezuela, un gran país, y sí, patriótico y obviamente socialista. Un gran saludo, Inocencio. Saludos a Jan Neta, saludos a Fabi LB, saludos Fabi. Saludos como siempre a Mónica Coronado, que aquí también la tenemos otra vez. Dice: Marco, eres incansable, gracias infinitas por darnos luz. No, gracias a ti, Mónica, como siempre, un abrazo. Y Marcial Ferreira, saludos desde Villarrica, Paraguay. Dice ya Neta: saludos Marcial hasta Paraguay. No sabía que nos veían en Paraguay, afortunadamente sí. Y saludos como siempre a Marcial Ferreira, por supuesto, hasta Villarrica. Jan Neta dice: te envié unos audios realmente importantes, dice Jan. Ok, voy a checar esos audios, Jan. Muchas gracias por compartir. Muy bien, y por último, saludos a Alfredo Ledesma. Muchas gracias a todos los que se unen. Y ahora sí, continuamos explicando qué pasó con este culto extraño. Estamos hablando del origen psicótico del culto. Un psiquiatra también dice que esta enfermera tenía también brotes psicóticos, que era una persona con paranoias y esquizofrenia. No esquizofrenia, sino brotes psicóticos. Esta enfermera también se había hecho en su cabeza su propio mundo, donde ella era una persona superior a los demás, lo cual también caracteriza a muchos psicópatas que se forman líderes de cultos. Hemos analizado muchos aquí. Pero déjenme decirles que hay algo más sobrenatural ocurriendo en este aspecto, y hay algo más también. Yo pienso que fue un programa piloto de la CIA y del gobierno del Estado Profundo para ver cómo era el comportamiento en masa y cómo poder llevar a las personas a un nivel de manipulación social. Y esto lo hacen frecuentemente, lo hemos visto y lo hemos analizado profundamente en el concierto de Woodstock. Ya hablé al respecto de lo que fue Woodstock. No fue un concierto de paz y gloria, fue todo lo contrario, un experimento social para ver a qué grado se podía degradar a las personas con los alucinógenos experimentales que el mismo Estado Profundo proveyó a los asistentes del concierto, y que terminaron en 3 días de mugre y de lodo. Todos terminaron como bestias salvajes arrastrándose en el fango. Este fue un experimento Illuminati, y también lo dice Fidel Castro en sus memorias. Por tanto, esto de Marshall Applewhite y el culto de la puerta del cielo, que ocurrió un 26 de marzo, un día como hoy, de 1997, tiene bastantes claves que nos hacen pensar que hubo control mental Illuminati involucrado. Nos hacen pensar
que estas dos personas fueron preparadas por la élite para que se unieran, porque también en el libro de Fritz Springmeier del Control Mental Monarca nos habla de que estos chipeos, si le quieren llamar así como le hablan los millennials, entre dos personas afines son movidas y llevadas a cabo por las élites de manera que no se pueda presentir la mano detrás de estos encuentros. Por tanto, Fritz dice que estos encuentros son ab ex professo. Alguna mano oculta conjuntó o logró juntar a estas dos personas en el hospital, en la misma área, para que formaran el culto, y los iban investigando y estudiando con monitoreos de comportamiento de manera cercana. ¿Por qué lo digo? Porque estas personas, cuando comenzaron a hacer sus conferencias en pequeños lugares de renta, se valían de cuestiones para financiarse, porque no trabajaba mucho el señor Marshall Applewhite, de fraudes. Y bueno, estos fraudes fueron facilitadores de su financiamiento. Sí arrestaron a Marshall Applewhite en una ocasión por robarse un carro. Estas personas psicóticas no tienen en consideración que las leyes terrenales se aplican a ellos. O sea, ellos creen que están en otro orden espiritual y de autoridad sobre las personas, y pues esto facilitaba su comportamiento narcisista e inestable, facilitaba que pudieran violar la ley en diversas ocasiones, haciendo fraudes en tarjetas de crédito, robando autos rentados, y bueno, toda esta cuestión, ¿no? Y de hecho declaró Marshall Applewhite que Dios le había dado el permiso de robarse el auto, o los seres angelicales extraterrestres que lo dominaban y de cuál era parte, pues le daba este permiso divino, y él no se aplicaba esas leyes terrenales. Imagínense nada más, ¿no?, el nivel de psicópata que estamos viendo. Y además véanle la cara al tipo. O sea, si no me creen, véanle la cara de alucinado que tiene Marshall Applewhite. Es un tipo siniestro, realmente asqueroso, la verdad. Yo lo veo y digo, este tipo le falta un grado para ascender en el manicomio. Amigos, ¿qué ocurrió? Se unieron y empezaron a mandar en los 90s, pues en los 90s y 80s, empezaron a salir de California, se mudaron a otras ciudades y comenzaron a reclutar a gente muy extraña. Gente, pues digo extraña porque muchas personas, algunas de los que reclutaron, estaban conectados con el gobierno. Había personas que estaban conectados con ex candidatos de sus localidades, lo cual nos hace pensar que estos también eran MK Ultras, o bueno, programas o personas monarca que estaban dentro del rango de influencia del culto y que también fueron movidos y fueron llevados allá. Por tanto, en muchas ocasiones hemos visto que esto ocurre, que todo el culto del control mental monarca pasa por una dilación en el cual todos se conjuntan y se experimentan con todos. Y si a alguien se le parece muy estrafalario lo que estoy diciendo, solo recuerden que tanto Ruth Dizdar como Fritz Springmeier convergen en lo mismo, que el culto de las personas con control mental, con desórdenes de disociación, con personalidad múltiple, corre profundo a nivel mundial, y son millones y millones de personas preparadas y activadas para cuando la programación lo permita, para cuando todo esto surja, para cuando todo esto se active en la cuestión del Blue Beam u otro código de activación, ya sea una señal en el cielo, como la señal de Batman, ¿no?, que vemos en la serie de Batman, y que todo se van a activar y se va a volver y se va a entrar en el amanecer oscuro. Esto es real, ya está ocurriendo, y hemos visto actuar a todos estos engendros de Satanás en las matanzas estudiantiles, que sin ninguna maldita cosa o duda llegan y hacen su desastre sin tener una razón específica detrás de ello. Y lo podemos ver con la misma persona que tenía la programación de la peluca esta peluca naranja, que salía en la corte con una mirada alucinada. No recuerdo el nombre del tipo, pero Fritz Springmeier habla que esta persona tenía programación de color. Y también lo tenemos con el tirador del Strip de Las Vegas, el cual de igual manera tenía una mirada, no apenas podía abrir los ojos el fulano, y sin embargo tenía más precisión que un tirador estándar del ejército, ¿no? Entonces, ¿por qué una persona con tanta edad, que apenas pudiera sostener su rifle, tenía prácticamente una puntería
de soldado Delta, porque era un soldado Delta preparado. Ahora bien, espero no estar confundiendo todos los términos y le ruego a las personas que no saben de lo que estoy hablando, que, repito, lean el libro de Fritz Springmeier, La Fórmula Illuminati usada para crear un control mental sobre los esclavos, y les advierto que es un libro muy triste de leer. De hecho, muchos me preguntaron por el libro y yo se los envié por privado, pero pueden buscarlo en la red y está en nuestro portal de Patreon. Ahora sí, continuamos después de esta interrupción para dar contexto a lo que es el programa de control mental, a los que nos competen, que son Marshall Applewhite y la enfermera, que era la primera lideresa del culto. Comenzaron entonces, y es aquí donde se suma el componente sobrenatural del cual hablo, comenzaron a dar estas conferencias en salones pequeños, en lugares que rentaban, y donde iban personas pues con un espíritu también de búsqueda espiritual, que iban con un sentido de no saber qué era la vida o a dónde iba el ser humano, y son atrapados por estos cultos extrafalarios, que tenía una combinación tipo Star Trek, junto con una combinación bíblica. O sea, era un culto extraño de las estrellas, cósmico de la nueva era. Y bueno, aquí en estos pequeños salones donde estaban reclutando personas, el reclutamiento venía a partir de papelería, ¿no? Estas personas ponían papelería en los postes y con el sello de Heaven's Gate, ¿no? Con una G grande, salía el... De hecho, la página de Heaven's Gate oficial sigue operando, sigue ahí en la red. Creo que sigue todavía y no la bajaron nunca. O sea, uno puede acceder y ver realmente cómo era la página o cómo es la página. Creo que sale Red Alert, dice arriba, y sale la imagen de el símbolo del culto y sale a lo que se dedican. ¿A qué se dedican? Pues a llevarse a las personas a otra dimensión en una nave espacial para ascender al siguiente nivel. Y para eso tenían que adaptar su vida, adaptar su yo, adaptar sus instintos a la nueva vibración cósmica del culto alienígena al cual iban a pertenecer. Una estupidez. A ver, dice aquí, voy a leer antes sus comentarios porque tampoco quiero saltármelos, faltaba más, y ustedes son los que hacen el canal. Saludos, y para eso son estos directos, para ser interactivos. Dice, saludos hermano Marcos, bendiciones siempre en todos los tiempos hasta el final. Oh, qué buenos deseos de Walvar Antonín para mí y para ti también. Éxito hasta el final, que seas un ser que logre sus metas y seas feliz. Verónica Cutipe, ¿me puedes pasar en PDF ese libro que nos mencionas, por favor? Sí, claro, yo te lo paso por PDF en el privado con muchísimo gusto, Verónica. Tlaloc Cabrera, saludos, Frader, gracias por compartir, dice Tlaloc, que tiene el nombre del dios de la lluvia mexica o azteca, el cual pues Tlaloc era el dios de la lluvia y hace mucha falta la lluvia en estos momentos en muchas partes donde el agua está secándose, sobre todo en Monterrey, en Nuevo León, ¿no? Saludos a Tlaloc Cabrera y gracias por sus afectuosos saludos, Frater. Saludos, Frater. Bueno, Frater, bueno, no sé qué significará, pero igual suena muy bien. Y te mando saludos fraternos, es lo que creo que trataste de decir. Saludos fraternos. Sí, ¿verdad? Dice Francisco Javier Montoya Álvarez. ¿Me pueden mandar el PDF del libro, por favor? Les agradezco. Claro que sí, Francisco. Te lo mando. Con mucho gusto. Saludos a Edgar Cota Leal hasta Tijuana. Saludos, Edgar. Saludos a Noralain Luna. Marcos, salúdame. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, estoy aquí llevando esta información, Noralain, del culto del loco de Marshall Applewhite, y pues las estupideces que hizo, y pues ni tan estupideces porque hay muchas cosas ahí que manipularon a las pobres víctimas de izquierda a derecha, de arriba a abajo. O sea, no es fácil lo que implementaron. Fue todo un experimento muy sólido, muy solidificado, muy hecho de manera profunda. Y bueno, vamos a continuar. Entonces, durante estos estudios que se hacían, o estos reclutamientos, las personas veían en Marshall Applewhite y en su compañera enfermera cosas extrañas, veían orbes de luz de repente por el salón. Entonces esto nos habla de que realmente pudo haber un control mental monarca ocurriendo. ¿Por qué?
porque en las capas profundas de la programación Illuminati, es decir, en la etapa 12 del proceso del robot humano que se va a formar en los laboratorios más oscuros que ustedes puedan imaginarse, están los demonios operando. Es decir, no es una cuestión meramente psicológica que hacen por medio del estudio del cerebro. Para compartimentalizar las diferentes capas del cerebro humano, se tiene que cohesionar con la cuestión sobrenatural y demoníaca. Y para un control mental, para que el control mental se lleve a cabo y se cierre el cascarón, tienen que invocar a demonios para que frecuentemente estén operando dentro de la mente del esclavo monarca. Y es aquí donde las capas de la programación más profunda ocurren, y son los demonios los que no permiten que se rompa la programación cuando se ha identificado. Y hay psicoterapeutas cristianos como Fritz Springmeier, que trabajó duro para desprogramar a muchas de estas víctimas a la hora de que se dé el intento de la desprogramación. Los demonios vuelven a controlar y tomar el poder, y esto, repito, puede ser lo que pasó con Amanda Bynes cuando de repente tuvo un lapsus, salió desnuda, empezó a correr y llamó ella misma de nuevo al centro psiquiátrico, que seguramente ya había ido antes, que seguramente era donde la reprogramaban, y seguramente el demonio que estaba operando en su capa profunda le dijo: te vuelves a ir al centro de programación. Y ella agarró el teléfono, tomó el teléfono y llamó para que la vuelvan a programar. Es la programación defendiéndose. Es algo muy, muy profundo la tecnología que tienen sobre la mente. Estos tipos conocen la mente humana de una manera perversa y profunda. Dice aquí: gracias por compartir, bendiciones Marcos. Gracias a ti, Tania, como siempre. Un abrazo. Hola, ¿qué tal desde Colombia? ¿Me puedes mandar el PDF, por favor? Sí, amigos, yo les mando el PDF con gusto, con mucho gusto, en el privado en Facebook. Y quiero que lo lean, pero con muchas reservas. ¿Por qué? Porque, repito, no es una lectura fácil ese libro. Es algo muy profundo, muy fuerte. Y es el peor libro que he escrito, que he traducido al respecto de los niños, porque son niños donde los abusan desde pequeños, y es algo tremendo. Bueno, dice aquí: saludos Marcos desde Neuquén, Patagonia, Argentina, dice Andrés. Pues Neuquén, la Patagonia, hay muchos avistamientos ovni en toda la Patagonia Argentina, y bueno, es bastante hermosa Argentina, una tierra, tiene muchas áreas silvestres y hermosas. Amo Argentina, yo he visto muchas partes de Argentina hermosas, ¿no? Y también pues todos amamos a Messi, ¿no? Ni se diga. Y los que no, pues, o los que les caiga mal que haya ganado Argentina, pues esos váyanse con los franceses y ríndanle homenaje a Mbappé o a quien quieran, pero no, Latinoamérica unida, es una sola, ¿no? Dice aquí: saludos desde Chile, gracias por tu gran trabajo. Saludos Javiera Villarruel, saludos a ti. Dice Catena Abuanza, Alix Jacqueline, no olvides el PDF, porfa. Claro que sí, Catena, yo te envío el PDF, como siempre, ya les he enviado muchos, y bueno, yo me doy el tiempo de enviárselos a todos. Nada más que los que no se los envíe rápido, pues también tengo cosas que hacer, ¿no? Entonces ahí se me hace que esperar un rato, pero bueno. Dice aquí, continúo, porque luego se me pierde el hilo de esta cuestión, ¿no? ¿Y dónde me quedé? Ah, sí, me quedé en lo de Amanda Bynes, pero bueno, retomando lo de la cuestión sobrenatural. Las personas fueron testigos de estos orbes de luz cuando Marshall Applewhite estaba dando sus discursos en su centro de trabajo de reclutamiento. En los salones había escritorios como si fueran escritorios de escuela o de universidad. Se sentaban los que querían escuchar de qué se trataba este nuevo ascenso al otro nivel, y Marshall Applewhite se sentaba y la señora, la enfermera, estaba a un lado. El que llevaba la voz cantante era Applewhite, con su carisma, porque era carismático, repito, su carisma venía desde que era maestro de escuela, maestro de música, y era muy relajado, muy hippie el tipo, ¿no? Y te inspiraba confianza, y además era muy persuasivo cuando hablaba. Y bueno, esto atrajo a muchas personas a este culto, y la explicación que daba era muy simple. La explicación que daba era para personas inseguras o que no gustaban de vivir su vida. Esa es la realidad. Tenían cuadros depresivos, los mismos que estaban hablando, la de enfermera como Marshall
Applewhite tenía cuadros depresivos muy fuertes. Fue este cuadro depresivo de Marshall Applewhite el que lo llevó a un hospital con ese brote psicótico. Esta persona estaba confundida, depresiva, lo habían corrido 2 veces porque se involucró con alumnos. Y bueno, esto también ocurrió. Sí, claro, aquí dice Mónica que si le puedo compartir el libro. Claro, Mónica, te lo comparto. Emperador Freezer, otra vez Emperador, un saludo para ti. Saludos, bro. Mándame porfa el PDF. Claro, Osmin, por supuesto. Y bueno, aquí también Evangelina saludando. Amigos, yo les compartiré a todos su PDF de Fritz Springmeier, el control mental. Nada más que no están las imágenes en el PDF. Yo tenía todo muy bien, muy bien hecho, con imágenes, con videos, con fotos a color en el blog. Pero, pues repito, me quitaron el blog, ¿no? En su momento, bueno, no es que me lo hayan quitado, sino que la página donde estaba incrustado, que era un portal donde no existía antes el YouTube, no existía el Facebook, eran puros blogs. No sé si recuerdan esa época, los que somos viejos, lo recordamos muy bien. Los millennials, pues les tocó todo esto ya, las redes sociales, ¿no? Pero pues había blogs, eran puros blogs, y yo tenía el mío, fritzspringmeier.obligo.com. Traducía los libros, no salía yo hablando nada, era puro escrito. Tenía estos libros tremendos y tenía todo editado. Desgraciadamente, el auge y el empuje de las redes sociales hizo que estos blogs fueran desapareciendo. Afortunadamente, hubo personas sagaces que tomaron la información, la tomaron y la convirtieron en PDFs, no sé qué hicieron, pero yo no recuerdo haber... Yo recuerdo que lo copié y lo pegué en el Word, pero no me acuerdo. Y bueno, librería Marco, dice Tobías. Sí, era librería Fritz, la verdad, porque traduje varios libros de muchos, ¿no? Por ahí también les recomiendo buscar el proyecto Lucy de Ted Smarts. Esto también viene en el internet. De hecho, lo subieron en la biblioteca Pléyades. Es una traducción 100% de Fritz Springmeier en español. Y es un gran libro, que es el precursor de todo el control mental, perdón, de todo el control robótico y social y vigilancia gubernamental que se nos está viniendo encima. Ya sabía Ted Smarts lo que se venía. Le repito, el libro se llama Proyecto Lucid, el sistema 666 de la bestia para un control mental total, para un control de vigilancia gubernamental. Ya estoy confundiendo los libros, válgame Dios. Y bueno, dice Yuli Amastal, ¿me lo puedes mandar por PDF? Sí, yo te lo envío también. Bueno, ahora sí volvemos al tema, antes de que se alargue más el directo. Entonces, estos orbes de luz siempre hay cuando hay una energía extraterrestre o sobrenatural en el ambiente. Estas personas dijeron, cuando Marshall Applewhite hablaba, ya muchos años después, que no entraron al culto, nada más fueron a las conferencias por mera curiosidad, digamos, ¿no? Porque alguien, imagínense, ¿no? Que van caminando en la calle y de repente ven pues un anuncio de una persona, asciende al siguiente nivel y ven ahí un mundo y la luna y el cosmos y una nave. Dices, ¿qué es esto? Asiste a la conferencia del siguiente nivel en tal fecha en el salón 20, ¿no? Y dices, pues voy a ir a ver qué es, porque no te explican mucho. Yo quiero ascender al siguiente nivel, y vas y escuchas ahí al tipo. Bueno, estas personas fueron a estos lugares y veían que Marshall Applewhite tenía este poder de convocatoria, de oratoria, de magnetismo que tenía el tipo, y también tenía estos orbes de luz extraños, unas esferas blancas que lo acompañaban pues sí, lo acompañaban frecuentemente. Se veían estos orbes cuando el tipo estaba hablando, se desplazaban lentamente y desaparecían en el aire. Algo muy extraño y muy importante tener en cuenta cuando estamos analizando que esto había una cuestión sobrenatural detrás de esta pareja operando. Entonces el tipo reclutó a estas personas. En su momento más álgido tuvo a 200 personas dentro del culto. Tuvo a más de 200 personas dentro del culto, pero poco a poco se volvió más controlador. Esta persona obligaba a que todo, bueno, a todos los puso a trabajar, ¿no? Muchas personas de las que captó, muchos jóvenes, porque muchos eran jóvenes, de los que captó, otros eran empleados del gobierno, abogados, eran personas posicionadas en buen estándar en la sociedad. No eran ahí hippies que llegaban fumados, no, eran personas en buena posición social y que fueron parte de las filas del culto, incluso personas allegadas al gobierno, y es por eso que creemos que hubo también más
MK Ultras o monarcas ahí metidos, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que él decía, estas dos personas decían que ellos eran seres angelicales de luz enviados a la tierra para poder que unos cuantos hombres especiales y mujeres especiales ascendieran al siguiente nivel. ¿Qué es ascender al siguiente nivel? Físicamente, no tenías que morir para ascender al siguiente nivel. Te iba a llevar una nave extraterrestre y tu cuerpo de luz, ya iba a estar graduado en la Tierra. Y al graduarte en la Tierra, ibas a estar preparado para ascender a la nave extraterrestre, donde ibas a vivir en un estado de plenitud y felicidad fuera de este mundo. Pues imagínense, ¿no? Si creían que esto era verdad, pues ¿quién no quería ascender al siguiente nivel? Pero, oh sorpresa, que para ascender al siguiente nivel tenías que hacer unas cosas bastante tétricas y siniestras, las cuales fueron saliendo a la luz. Y la primera bandera roja que ocurrió en el grupo, que ocurrió para las personas que seguían a este par de, pues, loquitos, fue la muerte inesperada de la enfermera, la lideresa, la que prácticamente le pasó su doctrina a Marshall Applewhite. Murió de cáncer. No pudo explicar a ciencia cierta el señor Marshall Applewhite por qué la enfermera murió de cáncer. Porque se supone que los líderes que venían de otra dimensión de luz, que venían de la tierra paradisiaca, de la dimensión astral, pues no podían morir, eran inmortales, ellos no podían morir. Por tanto, ¿cómo es que se murió la enfermera de cáncer? Entonces ahí hubo un shock, muchos se salieron en ese punto del grupo y dijeron, no, pues ¿cómo? Si nos dijiste que eran inmortales, que eran seres de luz, que las cuestiones corpóreas, físicas, no se aplican a ustedes, que son los que vienen preparados de otra latitud, y que este cuerpo humano nada más lo tomaron prestado, ¿cómo es que estuvo convaleciendo de cáncer esta mujer? Y dijeron, no, pues aquí hay algo raro, y se salieron, ¿no? Y desgraciadamente, Marshall Applewhite era muy hábil para poder dar la vuelta a las cuestiones negativas, y con esta habilidad que tenía, dijo, con esta nueva, pues, cuestión que se suscitó, que la muerte por cáncer de la enfermera, dijo, a ver, yo nunca dije que no moríamos o que no podíamos morir, sí que se puede morir. Y el ascenso espiritual, la energía extraterrestre es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, fíjense nada más lo que decía Applewhite, es tan fuerte que no aguantó el cuerpo físico, no aguantó el transporte de la enfermera, y es por eso que se murió. Porque y de hecho a mí también me estaba pasando, dice Marshall Applewhite, ¿no? Metiéndole más, dice, yo también estaba con eso, pero ya pude nivelar mi luz y poder controlarla a mi cuerpo físico, pero ella no pudo. Su energía extraterrestre le provocó un cáncer y murió, pero ella ascendió a la otra dimensión. Hazme el favor, ¿no? Un cáncer te da por otra cosa, no por andar ahí. Pero bueno, esta es la explicación que dio, y muchos que creían ya en ese momento a ciegas en el líder, dijeron, pues es que tiene razón, pues que es cierto, la energía extraterrestre es muy fuerte. ¿Cómo es que tanta luz puede estar aquí tanto tiempo en un cuerpo físico? Le creyeron la tontería. Y él también creía lo que decía, ¿eh? O sea, Marshall Applewhite creía lo que decía. Muchos psicólogos han estudiado la mente del sujeto, y él creía lo que decía porque realmente se creía un ser especial que no se adaptaba a las leyes humanas para él. Y esto también puede haber sido parte de la programación monarca, que lo hayan hecho un líder que se creía sus propias idioteces. No sé si lo habrán reprogramado o programado en ese tiempo, pero bueno. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que Marshall Applewhite se convirtió en el líder indiscutible de la secta La Puerta del Cielo. Muchos de los jóvenes que reclutaba los obligó a vestirse igual, y él también se vestía igual, todos vestidos como si fueran, pues, era un vestido, un traje negro, un traje morado, y todos tenían el mismo corte de pelo tipo pixie, ¿no? Un corte de pelo así tipo de hongo y cortito, y hombres y mujeres.
Y decía que esto era porque todos en las otras dimensiones, pues obviamente son personas que no hay sexo allá, no hay distinción de sexos. Entonces, al no haber distinción de sexos, tienen que adaptarse antes en la Tierra para poder ascender al otro nivel. Tienen que adaptarse en la Tierra para poder prepararse para que la nave extraterrestre se los lleve. Y tienen que adaptarse en la Tierra para poder que este culto pues los gradúe y lleguen al siguiente nivel. Todo lo que ocurría, ustedes ya deben de abandonar el materialismo, deben de comer como comen allá los extraterrestres, o sea, pura verdurita, nada de carne, pura cosa suavecita. ¿Sabe qué comerán los alienígenas? De hecho, Alex Collier dice que los andromedanos comen una tabla y café bien mala. Eso dice Alex Collier ya. Y que la probó y que casi vomitaba. Y los extraterrestres sabían que iba a comer algo malo, pero bueno, ya ese es otro tema, ¿no? Otro tema ya más serio, que no tiene que ver con el señor Applewhite. Pero bueno, y también los, los regentes de Serpo también tenían otro sistema de alimentación, que era pues muy bueno en algunas cosas y otro muy malo. Tendría que sacar los archivos del viaje secreto al planeta Serpo de Michael Sala para recordar qué era lo que comían las personas, los seres del planeta Serpo, los Evans, pero ya eso es otro tema, repito. Ahora bien, volviendo al tema. Entonces, todos comían lo mismo, comían de manera vegana, vegetariana, se vestían igual, tenían todos unos sneakers Nike blancos, así parecían como si fueran de Star Trek todos, con el mismo cabello, y eran muy extraños verlos por la calle juntos, aunque casi no salían. Para financiar el culto, porque se fueron a vivir a una gran mansión en San Diego, estas personas trabajaban en áreas que tenían que ver con la tecnología. Muchos jóvenes eran muy, ¿cómo se dice?, intelectualmente muy capaces, muy dotados. Eran expertos programadores, sabían de toda la cuestión computacional, eran personas inteligentes los miembros del culto. Otros hacían trabajos manuales, otros cocinaban y vendían pasteles, las mujeres. Pero una persona, y esto viene en los archivos del Black Vault que les dije, del baúl negro, de esta página que tiene archivos desclasificados, habla de que los contrató, vendían sus sistemas. Él tenía un virus en la computadora y quería actualizar su sistema operativo y vio el anuncio de estas personas de la secta Puerta del Cielo, pero no venía con el logo, no venía. Somos personas avanzadas que estamos ascendiendo al siguiente nivel y te podemos ayudar con tus problemas computacionales. Les habló y dijo que a su casa, él vivía solo, vino un hombre y una mujer con el pelo pues corto, vestidos igual, y muy amables, atentos, pues prácticamente muy de luz espirituales. Los saludaron, le preguntaron cuál era su problema, él les manifestó su problema, él les dijo que había estudiado computación y que sabía más o menos las causas, pero que no lograba dar con la actualización del sistema operativo ni el fin del virus, y dijo que estas personas tomaron la computadora y rápidamente arreglaron el problema. Eran muy talentosas en su trabajo, no les costó trabajo. Les saludó y les dijo, pues les dio la tarifa y les cobraron menos. De hecho, los seres estos, pues las personas del culto le dieron las gracias y se fueron. Fue algo muy rápido y que nunca se le olvidó porque venían vestidos iguales, eran muy amables y se le hizo muy extraño, ¿no? Toda la cuestión. Después que supo del culto de la secta de la Puerta del Cielo, se dio cuenta que había estado con dos miembros del culto y lo compartió con las autoridades esa experiencia. Y bueno, después de esto, empezó la purga dentro del culto. Marshall Applewhite comenzó a quedarse con los más incondicionales del grupo. Obviamente eso siempre pasa en la coerción o en las cosas de culto, ¿no? Si tú ya empiezas a ser rebelde a ciertas reglas, como por ejemplo estaba la regla de no tener sexo entre los miembros, tú no puedes tener sexo o relaciones sexuales, lo prohibió todo porque supuestamente en el espacio los extraterrestres no tienen
distinción entre masculino y femenino, lo cual es una mentira. De hecho, los reptoides, según Lancaster en su libro Nuevo Orden Mundial Alien, sí tienen la división macho y hembra, y por eso se dieron muchas de las guerras reptoides en el planeta verde. Pero bueno, eso ya es otro tema, en el cual pues, ya hemos hablado. ¿Y qué ocurrió? Pues que Marshall Applewhite prohibió estas relaciones. Muchos no estuvieron de acuerdo con sacrificar eso y se fueron, se iban depurando solos. Tenían que trabajar, tenían que cocinar, tenían que servir al culto, y de esto eran maravillosamente felices muchos de ahí, porque era su nueva familia. También comenzó, obviamente, a cortar las relaciones de estas personas con su familia anterior. Dijo, no vas a hablar con tus padres, no vas a hablar con tus hermanos, no vas a hablar con estudiantes, no vas a hablar con tus excompañeros, no vas a hablar con tus maestros. Tu nueva familia es la puerta del cielo y tú te vas a convertir en un ser especial, y para ser especial no necesitas estar contaminado con los hábitos que tienen tus antiguas familias. Vivían de día y noche en la mansión. Marshall Applewhite era su dios y el culto se fue reduciendo, y todas estas personas eran personas que tenían realmente inseguridades, depresiones, pero a la vez eran muy inteligentes. Por tanto, al hacerse más pequeño el culto, empezó a radicalizarse. Marshall Applewhite pasó entonces algo muy tétrico. Él dijo, a ver, el sexo es una droga poderosa. Aquí ya estamos en las ligas mayores, están por graduarse, señores, están por graduarse. Ustedes necesitan, para ascender al siguiente nivel, castrarse. Es decir, ustedes tienen que ir al doctor y eliminar sus sistemas genitales. ¿Por qué? Porque el sexo es una droga poderosa y allá todos son lo mismo, son andróginos. Y ustedes se volverán uno con ellos y serán seres andróginos. Por tanto, los obligó a pasar por ese sometimiento, o sea, por esa operación tremenda, y aceptaron felices a retirarse sus miembros. Háganme el favor. Entonces, muchos ahí, a punto de graduarse, dijeron, a ver, esto está fuerte, han de haber pensado, ¿no? Pero para ese momento ya estaban con el cerebro lavado. Lo hicieron y ellos se querían graduar. Ahora bien, hubo en el anuncio, no sé si recuerden en ese tiempo, hubo en las noticias lo que se recordó como la aparición del cometa Hale-Bopp, que se veía una vez cada quién sabe cuántos años. Entonces, esta aparición del cometa Hale-Bopp, que iba a pasar por los Estados Unidos y se iba a ver por los Estados Unidos, era el activador o el desencadenante que necesitaba el líder del culto, que por cierto él también se castró. Marshall Applewhite se castró también, pero él psicológicamente no estaba bien en su sexualidad. Él odiaba su homosexualismo, no crean que lo abrazaba, se odiaba a sí mismo, y es por eso que se ha de haber procedido por ese tipo de operación, a la cual también sometió a su culto. Entonces dijo, amigos, la señal está dada, me han hablado desde la otra galaxia y necesitamos entonces, para poder ya ascender al siguiente nivel, al nivel de niveles, donde vamos a ser uno con los seres de luz de la otra dimensión, donde vendrán en la nave, necesitamos entonces ya realmente terminar con esto. Y ustedes han sido ya graduados, los felicito, pero cuando aparezca el cometa Hale-Bopp, detrás del cometa Hale-Bopp viene una nave espacial. Esa nave espacial es a la cual vamos a subir y es a la cual nos va a llevar al siguiente nivel. Pero para esto tiene que ser una muerte física y tenemos que pasar por ese proceso en oleadas. Y entonces ahí dispuso el tipo tétricamente, porque la mansión era muy grande, ¿no? Dispuso una rifa, o no sé si se habrán seleccionado a exprofeso, pero dijo, el primer grupo va a ser de tantos. Y este primer grupo se va a tomar este veneno. Era una mezcla de barbitúricos y cosas extrañas junto con el pay de manzana, ¿no? Con un pudín de manzana que se tenían que tomar para poder ascender al siguiente nivel, es decir, morirse, ¿no? Y todos fueron vestidos igual y cada quien en sus camas y en sus literas al mismo tiempo los hizo tomarse el veneno para supuestamente ascender al siguiente nivel.
murieron, fallecieron plácidamente en sus camas y obviamente estaban celebrando dentro del culto. Dijeron, ya nuestros hermanos han ascendido al siguiente nivel. Y en la segunda oleada, Marshall Applewhite decidió irse junto con ellos. No se esperó a la tercera oleada, porque eran 3 grupos. El tercer grupo era el que iba a terminar con todo. En el segundo grupo, Marshall Applewhite se fue, pues obviamente él tenía la recámara más grande de la mansión. Se aisló, se tomó su pudín venenoso de manzana y se murió junto con sus seguidores. Los seguidores, al ver que su líder mismo había tomado el pudín, dijeron, pues nosotros seguiremos de ascender al siguiente nivel. Todos estaban contagiados de una alegría extrema, realmente pensaban que iban a ascender al siguiente nivel o que iban a irse a una nave extraterrestre porque ya veían el cometa Halley-Bopp venir a lo lejos, veían que la cola del cometa estaba llegando, veían en las noticias que este iba a ser una experiencia única y pensaban realmente que había una nave extraterrestre para llevárselas a otra dimensión de luz donde iban a ser seres felices y eternos. Imagínense nada más la locura que se debe haber sentido en esa mansión. Pues ocurrió que tomaron el pudín, se murieron y realmente todo fue un desastre. Una muerte horrible. Uno de los seguidores del culto, que no había estado de acuerdo con esta situación, que vio que ya estaba realmente fuera de control, dijo que él sabía que iban a hacer eso en cierto día. Y él pensó en notificar a las autoridades, pero antes decidió cerciorarse. Esta persona aún vive y aún cree las tonterías de Marshall Applewhite. Entró por una parte trasera, por una puerta trasera que él sabía que estaba abierta, subió las escaleras y en todas las recámaras vio estos cuerpos tendidos con sus trajes negros, sus tenis Nike y su pelo de pizzi cortado en posiciones de muerte. Marshall Applewhite estaba en la habitación principal. Una cuestión tétrica, el tipo notificó a las autoridades, la policía llegó y se hizo un escándalo que fue a nivel nacional en su momento. Recuerden los que fue en San Diego, California, donde tenían la mansión. Y bueno, todo pasó desafortunadamente en este día 26 de marzo de 1997. ¿El tipo tenía control mental monarca? Yo digo que sí, las claves así lo indican. Era personalidad múltiple, las señales están ahí. Las señales son que el tipo tenía una mirada alucinada, son que el tipo se creía sus locuras, son que el tipo tenía seres sobrenaturales, los orbes rodeándolo, lo cual nos hace pensar que había una fuerte energía que lo estaba parasitando y que se le había inoculado. Las personas que con su historial de vida lo hacen ser inseguro, y esto también lo hacen en los niños monarca. Y bueno, esto fue lo que ocurrió esa fatídica noche de 1997, 26 de marzo, con Marshall Applewhite y la puerta del cielo. Espero que les haya agradado el resumen. No es agradable resumir este tipo de cosas, pero bueno, sí hubo. Esta secta es realmente impresionante para entender cómo operan los cultos y obviamente también para entender de que hay que salir cuando hay estas banderas rojas, porque estos cultos siguen operando, siguen la misma metodología en menor o mayor medida, siguen operando. Lo hemos visto en Latinoamérica, lo seguiremos viendo. Está la puerta del sendero luminoso, creo que le llaman. Está también pues, los testigos de Jehová mismos. Están cultos de Marcial Maciel. Hay bastantes y operan de la misma manera, nada más que este sí fue extremo. Amigos, sin más los dejo. Recuerden que estamos en Patreon, desde $1 al mes pueden acceder al contenido extra. Como siempre, agradezco el apoyo de mis colegas, los suscriptores y los patrocinadores que apoyan a que este tipo de cuestiones sigan en la operación periodística. Y como siempre, gracias por estar, gracias por sus comentarios, gracias por sus buenos deseos y gracias por su tiempo. Que pasen una excelente tarde.